Hola a todos. Prepárense, porque esta es una historia de traición, venganza y redescubrimiento que los atrapará desde el primer segundo. ¿Alguna vez han sentido que su vida es una mentira? ¿Que la persona que juró amar y proteger es un extraño? Dale me gusta al video, suscríbete para más historias y al final, déjanos tu opinión en los comentarios. El secreto de la nota de restaurante. Hay mujeres que descubren una infidelidad a través de un mensaje olvidado en un móvil, otras por un perfume extraño en una camisa. Raquel la descubrió a través de una nota de restaurante en el bolsillo del traje de su marido. Una cuenta para 2 personas, el día que él aseguró haber trabajado hasta tarde. Pero lo que realmente la destrozó no fue enterarse de que Víctor tenía una amante. Fue descubrir que ella tenía exactamente la misma edad que su hija Sofía al inicio de la aventura. 5 años, y que en 3 días él la llevaría al evento social más importante del año como su nueva pareja, mientras Raquel debía quedarse en casa, fingiendo no saber nada. Él aún no lo sabía, pero Raquel también había decidido aparecer en ese evento. Y cuando ella entrara a ese salón de baile, nada volvería a ser lo mismo. La prisión dorada, el sol de la mañana en Madrid, se filtraba a través de las cortinas de seda de la mansión Mendoza, creando un juego de luces doradas que danzaban sobre el mármol italiano del vestíbulo. A sus 35 años, Raquel poseía una belleza que hacía que la gente se volteara en la calle. Un cabello castaño que caía en suaves ondas sobre sus hombros. Unos ojos verdes que brillaban con una intensidad casi hipnótica y una sonrisa que, incluso forzada, lograba iluminar cualquier habitación. Arreglaba delicadamente unas flores frescas en un jarrón de cristal. Un ritual que se había convertido en su forma silenciosa de encontrar paz en medio de la agitación de su vida. «Mamá, ¿puedo ayudarte?» La dulce voz de Sofía resonó en el pasillo, y Raquel sintió que su corazón se calentaba al instante. Su hija de 5 años era su mayor alegría, una versión en miniatura de sí misma, con los mismos ojos verdes expresivos y la misma dulzura natural que parecía irradiar desde su interior. «Claro que sí, mi princesa». Raquel sonrió con autenticidad por primera vez esa mañana, agachándose a la altura de su hija. «¿Qué te parece si me ayudas a elegir qué flores se ven mejor aquí?» Sofía asintió con entusiasmo, sus rizos rubios rebotando mientras examinaba cuidadosamente cada flor. Era en esos momentos que Raquel encontraba la fuerza para continuar, para mantener la fachada de un matrimonio perfecto que, desde hacía mucho tiempo, se había transformado en una prisión dorada. El sonido de pasos apresurados sobre la escalera de mármol anunció la llegada de Víctor. A sus 40 años, era incuestionablemente un hombre imponente, alto, con hombros anchos que llenaban perfectamente sus trajes italianos a medida. El cabello oscuro siempre impecablemente peinado, y esa sonrisa confiada que había conquistado no solo el corazón de Raquel años atrás, sino también el respeto y la admiración del mundo empresarial de Madrid. Víctor Mendoza era el CEO de Mendoza y Asociados, una de las consultoras de negocios más grandes de Europa. Su ascenso meteórico en el mundo corporativo era legendario. De un joven ambicioso de clase media a uno de los hombres más poderosos e influyentes de España en menos de una década. Pero con el éxito vino una transformación que Raquel había observado con creciente tristeza. El hombre amable y atento del que se enamoró le había dado paso a alguien frío, calculador y, lo que era peor, irrespetuoso. «Mañana», murmuró Víctor distraídamente, apenas echando un vistazo a su esposa e hija
mientras revisaba obsesivamente su móvil. Sus mensajes parecían infinitamente más interesantes que la familia que había prometido amar y proteger. ¡Papi! Sofía corrió hacia él, sus bracitos extendidos para un abrazo que Víctor devolvió mecánicamente, sus ojos sin apartarse de la pantalla del dispositivo. «Hola, cielo. Papá está ocupado ahora», dijo, su voz con esa impaciencia disfrazada que se había convertido en su sello personal en casa. Raquel observó la escena con el corazón encogido, viendo cómo los ojos brillantes de Sofía perdían un poco de su entusiasmo. Siempre era así. Víctor trataba a su propia familia como una obligación social, algo para tolerar entre reuniones importantes y compromisos de negocios. «Víctor», Raquel intentó llamar su atención, con la voz suave pero decidida. «Hoy es sábado. Pensé que podríamos pasar el día juntos. Tal vez llevar a Sofía al parque o...» «Imposible», la interrumpió sin levantar la vista. «Necesito revisar la presentación para la fusión con el grupo hotelero argentino. Si conseguimos este contrato, nos vamos a expandir por toda América Latina». Finalmente la miró, pero su mirada era fría, casi condescendiente. «Algunas cosas son más importantes que paseos por el parque, Raquel. Espero que lo entiendas». Las palabras la hirieron profundamente, pero Raquel había aprendido a mantener la compostura. Años de matrimonio con Víctor le habían enseñado que mostrar dolor o frustración solo resultaba en más frialdad, más distancia. «Claro», respondió, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sofía y yo encontraremos algo que hacer». Víctor asintió distraídamente, ya escribiendo un nuevo mensaje. Raquel no pudo evitar notar cómo sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, y algo en su sutil sonrisa al escribir hizo que su estómago se encogiera, con una sospecha que había intentado ignorar durante meses. El móvil de Víctor comenzó a sonar, y él respondió de inmediato, su voz adquiriendo ese tono encantador y envolvente que reservaba para las personas que consideraba importantes. «Michelle, querida», dijo, caminando hacia su despacho. «Claro que podemos adelantar nuestra reunión». Raquel sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Michelle». Ese nombre había aparecido con creciente frecuencia en las conversaciones de Víctor en los últimos meses, siempre descrita como una ejecutiva prometedora o una consultora talentosa. Pero había algo en la forma en que Víctor pronunciaba el nombre, una sutil intimidad que encendió todas las alarmas en la mente de Raquel. «Mamá, ¿papá va a jugar con nosotras?», preguntó Sofía, su pequeña voz llena de esperanza. Raquel volvió a agacharse, tomando las pequeñas manos de su hija entre las suyas. «Hoy no, mi amor. Pero, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a tener un día especial, solo para nosotras. ¿Qué te parece si vamos al Museo del Prado y luego comemos un helado en esa heladería que tanto te gusta?» Los ojos de Sofía se iluminaron de nuevo, y Raquel se sintió agradecida de tener una hija tan resiliente, tan capaz de encontrar alegría, incluso cuando se sentía decepcionada. Mientras se preparaban para salir, Raquel no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación telefónica de Víctor que venían del despacho. Palabras como quedar, reservación para 2 y no puedo esperar la alcanzaron, cada una como una pequeña puñalada en el corazón. Más tarde, mientras caminaban por las soleadas calles de Madrid, con Sofía charlando animadamente sobre las pinturas que quería ver en el museo, Raquel se permitió pensar en lo que se había convertido su vida. Hubo un tiempo en que ella y Víctor eran inseparables, cuando él la hacía reír hasta que le dolía el estómago, cuando sus ojos brillaban de admiración cada vez que la miraba. Recordaba cómo la sorprendía con pequeños gestos románticos,
cómo le dejaba notas cariñosas en el bolso, cómo la tomaba de la mano durante las películas en el cine. ¿Cuándo ocurrió el cambio? Cuando el hombre que una vez dijo que era la mujer más importante de su vida, comenzó a tratarla como un mueble caro, algo bonito para exhibir en eventos sociales, pero en última instancia, ignorado en el día a día. «Mamá, ¿estás triste?». La inocente pregunta de Sofía la trajo de vuelta al presente. «No, cariño», Raquel sonrió, besando la cabeza de su hija. «Mamá solo está pensando en la suerte que tiene de tener una hija tan especial como tú». Era cierto en parte. Sofía era su luz, su razón para seguir luchando, para mantener la dignidad incluso cuando se sentía invisible en su propia casa. Pero debajo de la superficie, una tormenta de emociones se agitaba. Dolor, ira, confusión y algo que aún no estaba lista para admitir. La creciente certeza de que su matrimonio se había convertido en una farsa. Esa noche, después de acostar a Sofía, Raquel se encontró sola en el salón, hojeando distraídamente una revista. Víctor aún no había regresado de su reunión, y ella no podía dejar de pensar en el nombre Michelle y la forma en que él lo había pronunciado. El sonido de la puerta principal abriéndose hizo que su corazón se acelerara. Víctor entró, luciendo satisfecho consigo mismo, pero su sonrisa desapareció cuando vio a Raquel esperándolo. «¿Todavía despierta?», preguntó aflojándose la corbata. «¿Cómo estuvo tu reunión?», preguntó Raquel, manteniendo la voz neutra. «Productiva», respondió vagamente, sirviéndose un whisky en el bar. «El grupo argentino está muy interesado. Podría ser nuestra entrada definitiva en el mercado sudamericano». Raquel asintió, pero no pudo evitar preguntar. «¿Y Michelle? ¿Ella también participó en la reunión?». Algo cambió en la expresión de Víctor, un destello de algo que pudo haber sido culpa o irritación, desapareciendo tan rápidamente que casi pensó que lo había imaginado. «Ella coordinó el análisis de mercado para el proyecto», dijo, su voz ligeramente tensa. «¿Por qué lo preguntas?». «Curiosidad», mintió Raquel. «Hablas mucho de ella últimamente». Víctor la miró con esa expresión que ella conocía bien, como si fuera una niña, haciendo preguntas impertinentes. «Raquel, no entiendes las complejidades del mundo de los negocios. Michelle es una profesional competente, nada más». Terminó su bebida de un trago. «Estoy cansado. Buenas noches». Y con eso, subió las escaleras, dejando a Raquel sola con sus sospechas y su corazón roto. Esa noche, acostada en la cama junto a un marido que dormía profundamente, Raquel miró al techo y se preguntó cuándo se había convertido en una extraña en su propia vida. Cuándo había dejado de luchar por su matrimonio y simplemente había empezado a sobrevivir en él. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, un hombre luchaba con su propia conciencia. Claudio Herrera, socio de Víctor, no podía dejar de pensar en la mentira que su amigo estaba construyendo y en cómo afectaría a Raquel, a quien consideraba una de sus mejores amigas. A sus 42 años, Claudio era un hombre íntegro. Su cabello canoso en las sienes y sus arrugas de expresión hablaban de una vida vivida con propósito. ¿Debería intervenir y arriesgar su amistad y su posición en la empresa? ¿Qué harías tú en el lugar de Claudio? La semana continuó su curso habitual en la mansión Mendoza. Víctor salía cada vez más temprano y regresaba cada vez más tarde, siempre con excusas elaboradas sobre análisis de mercado emergentes y estrategias de expansión internacional que exigían su constante atención. Raquel se había convertido en una especialista en interpretar las señales, el móvil que llevaba a todas partes, como si fuera una extensión de su propio cuerpo.
las sonrisas secretas mientras escribía mensajes, el perfume diferente que a veces impregnaba su ropa. Fue un jueves lluvioso cuando todo finalmente cambió. Sofía se había quedado en la escuela para una actividad extra, y Raquel decidió aprovechar la tarde libre para ponerse al día con algunas tareas del hogar. Estaba organizando el armario cuando encontró un traje de Víctor que necesitaba ir a la lavandería. Mientras revisaba los bolsillos, una costumbre adquirida después de años de matrimonio, sus dedos tocaron algo que hizo que su corazón se detuviera. Un pequeño papel doblado. Con manos ligeramente temblorosas, desdobló lo que era claramente una nota de restaurante. Pero no era un restaurante cualquiera. Era la terraza del casino, uno de los establecimientos más exclusivos y románticos de Madrid. La cuenta era para 2 personas, incluyendo una botella de champán, Dom Perignon, y platos que Víctor nunca pediría para una reunión de negocios. Lo que la hizo desmoronarse por completo, sin embargo, fue la fecha. 2 días antes, exactamente el día que él había dicho que había estado en la oficina preparando informes para los inversores argentinos, y había llegado a casa después de la medianoche, demasiado exhausto para cenar. Raquel se sentó pesadamente en el sillón del armario, con la cuenta aún en sus manos, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Todas las sospechas, todas las señales que había intentado racionalizar o ignorar, de repente se cristalizaron en una verdad innegable y dolorosa. El sonido del móvil la trajo de vuelta a la realidad. Era Claudio Herrera, el socio de Víctor, y irónicamente, uno de los únicos verdaderos amigos que le quedaban. Raquel, querida, su voz cálida y preocupada llegó a través de la línea. ¿Cómo estás? Claudio era todo lo que Víctor había dejado de ser. Amable, atento, un hombre de principios sólidos, que trataba a las personas con respeto genuino. A sus 42 años, poseía una elegancia natural que no dependía de ropa cara o accesorios de diseñador. Sus canas en las sienes y sus líneas de expresión hablaban de un hombre que había vivido con propósito e integridad. «Claudio, yo...» Raquel dudó, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «¿Tienes unos minutos? Necesito hablar con alguien». «Siempre», respondió él de inmediato. «Estoy en camino». 40 minutos después, Raquel se encontraba en el salón, sirviéndole café a Claudio, mientras intentaba encontrar palabras para expresar la tormenta de emociones que azotaba su corazón. Él la observó con esos ojos marrones compasivos, esperando pacientemente a que ella encontrara el coraje para hablar. «Claudio», comenzó, con la voz apenas un susurro. Tú sabes algo de Víctor. ¿Algo que yo deba saber?» El silencio que siguió fue una respuesta suficiente. Ella vio el dolor reflejado en el rostro de Claudio, la lucha interna entre la lealtad a su socio y la preocupación genuina por ella. «Raquel», dijo finalmente, con la voz cargada de tristeza. «¿Cuánto tiempo llevamos siendo amigos?» «Más de 10 años», respondió ella. «Desde antes de mi matrimonio. Entonces, sabes que nunca te mentiría». Claudio se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «Pero también sabes que esta es una posición imposible para mí». Raquel le mostró la nota del restaurante. «Encontré esto hoy». Claudio miró el papel y cerró los ojos, como si estuviera sintiendo un dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación triste en ellos. «Su nombre es Michelle Castro», dijo, cada palabra saliendo con dificultad. «Tiene 25 años, es consultora de marketing, lleva trabajando con nosotros unos 6 meses». Raquel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Escuchar la confirmación de sus peores sospechas fue aún más doloroso de lo que había imaginado. ¿Cuánto tiempo llevan?, preguntó, con la voz casi inaudible. Diría que empezó hace 5 meses, tal vez un poco más. Claudio suspiró profundamente. Raquel, intenté hablar con Víctor varias veces. Intenté que viera la locura de lo que estaba haciendo, lo que estaba arriesgando. Su familia, su reputación, todo. ¿Y qué te dijo? Que yo era anticuado, que no entendía las complejidades de la vida moderna. La amargura en la voz de Claudio era palpable. Dijo que tú te contentabas con ser solo una esposa trofeo, que Michelle lo desafiaba intelectualmente. Las palabras la hirieron profundamente, más dolorosas por venir a través de Claudio, quien ella sabía que intentaba suavizar el golpe. «Esposa trofeo», repitió, saboreando las palabras en su lengua como si fueran veneno. «Está equivocado, Raquel», dijo Claudio con vehemencia. «Completamente equivocado. Eres una de las mujeres más inteligentes y talentosas que conozco. El hecho de que hayas elegido dedicarte a tu familia no disminuye tu valor en absoluto». Raquel se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el jardín, perfectamente cuidado, que ella misma había planeado y supervisado. Todo en su vida parecía perfectamente ordenado por fuera, pero por dentro se estaba desmoronando. 5 meses, murmuró, y 25 años. Es exactamente la edad que tenía yo cuando Víctor y yo nos casamos. La cruel ironía de la situación no pasó desapercibida. Mientras ella construía una vida, creaba un hogar. Era la esposa perfecta que él parecía desear. Víctor estaba construyendo una mentira paralela, una vida secreta que excluía por completo todo lo que se habían prometido mutuamente. «Raquel», Claudio se acercó a ella. Con la voz suave pero firme, «necesitas saber una cosa más». Ella se volteó, viendo algo en sus ojos que le hizo temer lo que venía a continuación. Hay una gala la próxima semana, la fiesta anual de la Asociación de Empresarios de Madrid en el Hotel Villa Magna. Víctor va a estar allí. Dudó, luchando claramente con las palabras. Michelle también estará, como su pareja oficial. El mundo de Raquel pareció detenerse por completo. Se apoyó contra el alféizar de la ventana, sintiendo que las piernas le fallaban. «¿Pareja oficial?», repitió, su voz saliendo como un susurro ahogado. Le dijo a la prensa especializada que ella es su nueva socia estratégica, que será presentada oficialmente a la Sociedad Empresarial de Madrid en este evento. Claudio apretó los puños, su propia ira manifestándose. «Raquel, perdóname por tener que ser yo quien te lo diga, pero te mereces saberlo». «¿Y yo?», preguntó ella, todavía procesando la magnitud de la traición. «¿Qué excusa dio para mi ausencia? Dijo que estabas cuidando asuntos familiares personales». Las palabras de Claudio cortaron como cuchillos. «Que prefieres mantener tu vida privada alejada del foco de los negocios». Raquel cerró los ojos, sintiendo una mezcla tóxica de humillación, ira y un dolor tan profundo que parecía físico. Víctor no solo estaba teniendo una aventura, estaba activamente reemplazándola, borrando su existencia de su vida pública. «¿Por cuánto tiempo, Claudio?», preguntó, abriendo los ojos y encontrándose con los de él. «¿Por cuánto tiempo crees que él tiene la intención de mantener esta farsa? Honestamente, creo que está planeando pedir el divorcio después de que se concrete el acuerdo con los argentinos». Claudio suspiró. «Michelle, ella no es solo una amante, Raquel. Es ambiciosa, calculadora. Creo que te ve a ti como una esposa trofeo y a Víctor como un trampolín para construir su propio imperio». La revelación fue como el golpe final. Raquel se sentó pesadamente en el sillón,
procesando no solo el final de su matrimonio, sino la forma cruel y pública en que se estaba ejecutando. «Me va a dejar sin nada», murmuró, más para sí misma que para Claudio. «Me va a pintar como la esposa inadecuada, la mujer que no supo acompañar su crecimiento profesional». «No si él no tiene opción», dijo Claudio, una nueva determinación surgiendo en su voz. «Raquel, no eres la misma mujer vulnerable que se casó con Víctor hace 7 años. Has crecido, has evolucionado, te has convertido en una fuerza silenciosa pero poderosa. Es hora de demostrarlo». Ella lo miró. Confunde. «¿Qué quieres decir? ¿Vas a ir a la gala?» «Claudio, no puedo». «Puedes, y lo harás», la interrumpió con suavidad, pero con firmeza. No como la esposa humillada que se esconde en casa, sino como la mujer fuerte y elegante que eres. Que Víctor y su amante sepan que no vas a desaparecer en silencio. ¿Y cómo sugieres que haga eso? La voz de Raquel tenía un tono de desesperación. «Ni siquiera tengo una invitación». Claudio sonrió por primera vez desde que llegó. «Vas a ir como mi pareja. Soy un socio de la empresa. Tengo derecho a llevar a quien yo quiera». Hizo una pausa significativa. «Tengo algo de información sobre las prácticas comerciales cuestionables de Víctor que podría resultar esclarecedora». «Claudio, no puedo pedirte que...» «No lo estás pidiendo. Lo estoy ofreciendo». Se levantó y se acercó a ella. «Raquel, Víctor no solo te está traicionando a ti, también está traicionando los principios éticos de nuestra empresa. Hay contratos irregulares, comisiones no declaradas, una serie de actividades que podrían destruir nuestra reputación si salieran a la luz. ¿De qué lado estás? ¿Estás hablando de chantaje? Estoy hablando de justicia», corrigió Claudio, «y de protegerte a ti y a Sofía de lo que está por venir». Esa noche, después de que Claudio se fuera, Raquel se encontró en el cuarto de Sofía, observando a su hija dormir plácidamente. La inocencia en el rostro de la niña contrastaba brutalmente con la tormenta de emociones que azotaba el corazón de su madre. «Mamá va a luchar por nosotras, mi princesa», susurró, besando suavemente la frente de su hija. «No voy a dejar que él nos trate como si fuéramos desechables». Cuando Víctor llegó a casa esa noche, más tarde que nunca, con el perfume de Michelle aún en su piel, encontró a Raquel esperándolo en el salón. Pero había algo diferente en ella, algo que no pudo identificar de inmediato. «¿Todavía despierta?», preguntó como siempre. «Víctor», dijo Raquel, su voz sorprendentemente tranquila y controlada. «Necesitamos hablar». Él la miró con sospecha, notando el cambio en su postura, la forma en que mantenía los hombros rectos, la barbilla en alto. «¿Sobre qué?» «Sobre la gala de la próxima semana». Raquel se levantó con gracia, caminando hacia él. «Escuché que tendrás una pareja especial». El rostro de Víctor palideció ligeramente, pero rápidamente se recompuso. «Raquel, puedo explicar». «No necesitas hacerlo», lo interrumpió, su voz manteniendo esa calma desconcertante. «De hecho, creo que será una noche muy reveladora para todos los involucrados». «¿Qué quieres decir con eso?» Raquel sonrió, no la sonrisa forzada y sumisa que él conocía, sino algo nuevo, algo que conllevaba una peligrosa promesa. «Ya lo sabrás en el momento oportuno, Víctor. Buenas noches». Y con eso, subió las escaleras, dejándolo solo con su culpa y una creciente sensación de que había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. El despertar de una reina. Los días previos al evento de la gala fueron un torbellino de preparación y transformación para Raquel. Por primera vez en años, se permitió gastar dinero en sí misma, no solo en las compras rápidas y prácticas a las que se había acostumbrado,
sino en una verdadera inversión en su propia imagen y confianza. El lunes por la mañana, mientras Víctor salía apurado para otra de sus importantes reuniones, Raquel llamó a Isabel Moreno, una antigua amiga de la universidad que se había convertido en una de las estilistas más cotizadas de Madrid. ¿Raquel Mendoza? La voz de Isabel resonó a través de la línea, llena de sorpresa y genuina alegría. «Tanto tiempo. Escuché que te casaste con ese famoso CEO. ¿Qué tal la vida en la alta sociedad?» «Complicada», respondió Raquel con honestidad. «Isabel, necesito tu ayuda. Necesito un vestido para el evento de la gala de la Asociación de Empresarios y necesito lucir inolvidable». Hubo una pausa al otro lado de la línea y Raquel casi pudo escuchar los mecanismos de la mente creativa de Isabel funcionando. ¿De qué tipo de inolvidable estamos hablando, querida? ¿El que detiene el tráfico o el que destruye relaciones? El segundo, dijo Raquel sin dudar. Perfecto. Sonrió Isabel con satisfacción. Estaré en tu casa en 1 hora, con algunas opciones que te harán sentir como la diosa que siempre fuiste. Cuando Isabel llegó, acompañada por 3 asistentes que llevaban enormes bolsas de ropa y accesorios, Raquel sintió como si estuviera a punto de someterse a una metamorfosis completa. «Mi querida», dijo Isabel, estudiando a Raquel con ojos profesionales, «estás más delgada y hay una tensión en tus hombros que no estaba en la universidad. Pero tus ojos tienen un fuego que nunca antes había visto. Eso es bueno. Muy bueno». Las siguientes 3 horas fueron una experiencia transformadora. Isabel había traído 5 vestidos, cada uno más deslumbrante que el anterior. Había uno rojo sangre que abrazaba cada curva de forma provocadora, uno azul marino con detalles de cristal que destilaba elegancia regia, y uno negro con un escote estructurado que era al mismo tiempo sofisticado y devastador. Pero fue el 5.º vestido el que hizo que Raquel dejara de respirar. Era de un verde esmeralda profundo, el mismo color de sus ojos, con un corte que combinaba perfectamente la modernidad y el clasicismo. La tela fluía como agua sobre su cuerpo, acentuando su silueta sin ser vulgar, y el escote en la espalda era una obra de arte, de una sutilidad seductora. Dijo simplemente, mirándose al espejo y ya no viendo a la esposa descuidada en la que se había convertido, sino a la mujer poderosa que siempre había estado debajo de las capas de sumisión y autonegación. «Sabía que elegirías este», sonrió Isabel con satisfacción. «Es el más difícil de llevar. Requiere una confianza absoluta, pero en ti va a ser devastador». Pasaron el resto de la tarde eligiendo zapatos, joyas y discutiendo las opciones de peinado y maquillaje. Isabel insistió en programar a Raquel con su propio equipo de belleza, personas que trabajaban con celebridades y modelos internacionales. «Raquel», dijo Isabel mientras organizaban todo, «¿puedo preguntar qué está pasando realmente? Pareces una mujer en una misión». Raquel consideró por un momento si debía compartir los sórdidos detalles de su situación, pero algo en la expresión compasiva de Isabel la hizo decidirse por la honestidad. «Mi marido ha estado teniendo una aventura durante 5 meses. Va a llevar a la amante a la gala como su socia de negocios oficial, mientras se supone que yo debo quedarme en casa como una esposa obediente, fingiendo que no sé nada». Los ojos de Isabel se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué clase de hombre le hace eso a una mujer como tú? El tipo que olvidó que se casó con una mujer, no con un accesorio decorativo. La voz de Raquel tenía una determinación fría. Pero él lo va a recordar de una manera muy pública y muy memorable. «Bien», sonrió Isabel,
con una malicia que le recordó a Raquel por qué habían sido amigas cercanas en la universidad. En ese caso, nos aseguraremos de que seas absolutamente inolvidable. Mientras tanto, en la oficina de Mendoza y Asociados, Víctor estaba teniendo su propia serie de conversaciones tensas. Claudio había solicitado una reunión privada y Víctor podía sentir la desaprobación de su socio emanando de él como ondas de calor. «Víctor, necesitamos hablar de Michelle», dijo Claudio directamente, cerrando la puerta de la oficina. «Claudio, ya hemos discutido esto. Es una profesional competente y está cobrando comisiones no autorizadas de los clientes sudamericanos», lo interrumpió Claudio. «Encontré discrepancias en los contratos que ella redactó, comisiones que van directamente a una cuenta personal suya». Víctor sintió que la sangre se le helaba. «¿De qué estás hablando?». Claudio arrojó una carpeta gruesa sobre la mesa. 3 contratos diferentes, todos con cláusulas que ella insertó sin nuestra autorización. Estamos hablando de más de 200.000 euros en comisiones irregulares. Debe ser algún malentendido». «Víctor», dijo Claudio, con la voz llena de lástima y frustración, «estás siendo utilizado. Michelle no está interesada en ti. Está interesada en tu posición, tu acceso a los clientes, tu firma en los contratos. Estás exagerando porque nunca te gustó». «Estoy tratando de salvar nuestra empresa y tu reputación», replicó Claudio. «Y por cierto, tal vez salvar tu matrimonio también». Víctor se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba al centro financiero de Madrid. La ciudad se extendía ante él, un símbolo de todo lo que había conquistado, todo lo que había construido. La idea de que podría perderlo todo por una mujer que tal vez ni siquiera lo amaba de verdad era insoportable. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente, con la voz derrotada. «Termina con ella públicamente. En la gala, deja claro que hubo un malentendido sobre su estatus en la empresa. Vuelve a casa con tu esposa e intenta reconstruir lo que aún se puede salvar. ¿Y si no lo hago?». Claudio suspiró profundamente. «Entonces me veré obligado a presentar esta evidencia a la junta directiva de la asociación. Víctor, nuestra reputación empresarial está en juego. No puedo permitir que esto continúe». Esa noche, Víctor llegó a casa más temprano de lo habitual, encontrando a Raquel en el salón, leyendo un libro. Había algo diferente en ella, una serenidad que no había visto en años, como si hubiera tomado alguna decisión importante. «Raquel», comenzó, sentándose a su lado en el sofá. «¿Podemos hablar?». Ella marcó la página del libro y lo miró, sus ojos verdes tranquilos pero alertas. «Claro». «¿Sobre la gala?». Él dudó, buscando las palabras adecuadas. «Tal vez deberías ir conmigo después de todo, como mi esposa». Raquel lo estudió por un largo momento, y Víctor se sintió incómodo bajo su mirada penetrante. «Víctor, ¿hay algo que te gustaría decirme?». «¿De qué estás hablando?». «¿Sobre Michelle? ¿Sobre lo que realmente está pasando entre ustedes?». Víctor sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué sabía? «Raquel, yo...». «No necesitas explicarlo ahora», dijo ella, levantándose con gracia. «Como dijiste, algunas revelaciones es mejor hacerlas en el momento oportuno. Nos vemos en la gala, Víctor. Va a ser una noche muy interesante». Y por segunda vez esa semana, ella lo dejó solo con sus mentiras y una creciente sensación de que había perdido por completo el control de la situación. El duelo de las reinas. El día del evento, Raquel se despertó con una calma sobrenatural. Había dormido profundamente por primera vez en meses, y se sentía como una guerrera preparándose para la batalla más importante de su vida. Sofía pasó el día en casa de su abuela materna, protegida de lo que estaba a punto de suceder. Raquel le había explicado a la niña que mamá tenía una fiesta muy importante a la que ir, y que tendrían un día especial juntas durante el fin de semana para compensarlo.
A las 3 de la tarde, el equipo de Isabel llegó para comenzar la transformación final. Durante las siguientes 4 horas, Raquel fue moldeada, pulida y transformada, no solo en una versión más glamurosa de sí misma, sino en la mujer poderosa que había estado dormida dentro de ella durante años. Su cabello fue peinado en ondas de Hollywood de la década de 1940, sofisticado y atemporal. Su maquillaje realzó sus ojos verdes de una manera dramática, pero elegante, con un lápiz labial rojo que prometía dejar su marca en todo lo que tocara. El vestido esmeralda se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, y los tacones altos la hacían sentir como una amazona, lista para la guerra. Cuando se miró al espejo por última vez antes de salir, Raquel ya no vio a la esposa descuidada y sumisa en la que se había convertido, sino a la mujer fuerte y decidida que siempre había sido, y que estaba a punto de reclamar su lugar en el mundo. El Hotel Villa Magna estaba resplandeciente esa noche de octubre. Las luces doradas de la fachada neoclásica creaban un brillo majestuoso que se reflejaba en los coches de lujo que llegaban en una sucesión constante. El evento anual de la Asociación de Empresarios de Madrid era siempre el más prestigioso del calendario social y empresarial de la ciudad, reuniendo a la élite empresarial, políticos influyentes y personalidades de los medios. Víctor llegó a las 8 de la noche, impecablemente vestido con un smoking Armani a medida, con Michelle en su brazo. Ella llevaba un vestido dorado que brillaba bajo las luces, su cabello rubio perfectamente peinado en un moño sofisticado. A sus 25 años, Michelle Castro poseía una belleza calculada. Cada gesto, cada sonrisa, cada movimiento parecía cuidadosamente planeado para causar el máximo impacto. «Estás nervioso», observó ella, mientras caminaban por la alfombra roja, saludando a fotógrafos y periodistas especializados. «Solo concentrado», respondió Víctor, pero la mano que le apretaba el brazo delataba su tensión. «Recuerda, eres mi nueva socia estratégica, responsable de la expansión internacional. Ni más ni menos». Michelle sonrió, pero había algo agudo en sus ojos. «Claro, querido, lo que tú quieras». El gran salón de baile del hotel estaba decorado con elegancia refinada, flores blancas y doradas en arreglos monumentales, lámparas de araña de cristal que creaban un juego de luces deslumbrante y mesas estratégicamente dispuestas para favorecer la circulación y las conversaciones de negocios. Víctor y Michelle fueron inmediatamente rodeados por otros empresarios, periodistas y personalidades importantes. Víctor presentó a Michelle con el discurso ensayado sobre su competencia profesional y visión estratégica, pero no pudo evitar notar las miradas especulativas que se intercambiaban entre ellos. La alta sociedad de Madrid era pequeña, y todos sabían que Víctor estaba casado. Víctor, Eduardo Sintra, el presidente de la asociación, se acercó con una sonrisa política. «Qué placer verte aquí. Y esta debe ser la famosa Michelle de la que tanto hemos oído hablar». «Eduardo, siempre un placer». Víctor le extendió la mano. «Sí, ella es Michelle Castro, nuestra nueva directora de expansión internacional». «Fascinante», dijo Eduardo, pero sus ojos tenían una curiosidad que iba más allá de lo profesional. «¿Y tu esposa, Víctor? Hace tiempo que no la vemos en eventos públicos». Víctor sintió un nudo en el estómago. «Raquel prefiere cuidar de asuntos familiares. Ya sabes cómo es». «Claro», asintió Eduardo, pero había una extrañeza en su tono que hizo que Víctor se sintiera incómodo. Al otro lado del salón, cerca de la entrada principal,
Claudio Herrera revisó su reloj por 10ª vez en 5 minutos. Eran las 8:40 y Raquel aún no había llegado. Empezaba a preguntarse si ella había cambiado de opinión, si el coraje que había mostrado durante la semana finalmente la había abandonado. Fue entonces cuando las conversaciones en el salón comenzaron a morirse gradualmente, como ondas que se extienden por un lago. Las cabezas se giraron hacia la entrada, los susurros comenzaron a circular, e incluso la orquesta pareció tocar más suavemente, como si reconociera instintivamente que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Raquel Mendoza había llegado. Apareció en lo alto de la escalera de mármol que descendía al salón principal, y por un momento que pareció eterno, el tiempo simplemente se detuvo. El vestido esmeralda fluía alrededor de su cuerpo como agua líquida, capturando y reflejando las luces de las lámparas de araña de una manera casi mágica. Su postura era la de una reina, los hombros rectos, la barbilla en alto, y esos ojos verdes que siempre habían sido su marca, ahora brillaban con una intensidad que parecía iluminar toda la habitación. Bajó los escalones lentamente, cada movimiento calculado para el máximo impacto. No había prisa, ni ansiedad, solo una confianza absoluta que irradiaba de ella como un aura palpable. El silencio en la sala era casi ensordecedor. 200 personas, CEOs, políticos, socialités, periodistas, todos se detuvieron en lo que estaban haciendo para observar a esta mujer deslumbrante que había aparecido como una visión. «Dios mío», susurró alguien cerca de la entrada. «¿Quién es ella?» «Es la esposa de Víctor Mendoza», llegó la respuesta susurrada. «Raquel Mendoza. Hace años que no la veíamos en público». Víctor, que estaba en el centro del salón hablando con un grupo de inversores, sintió un escalofrío recorrerle la espalda antes de voltearse. Había algo en la calidad del silencio, en la forma en que las conversaciones habían cesado, que hizo que su instinto de supervivencia encendiera todas las alarmas. Cuando finalmente se volteó y la vio, su rostro palideció visiblemente. Esta no era la Raquel sumisa y descuidada que había dejado en casa durante meses. Esta era una mujer completamente transformada, una fuerza de la naturaleza en forma humana, y estaba caminando directamente hacia él. Michelle siguió la mirada de Víctor y sintió que su propio estómago se contraía. Había visto fotos de Raquel, fotos antiguas de eventos sociales, algunas imágenes casuales que Víctor tenía en su móvil. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para la presencia magnética de la mujer que ahora dominaba por completo la atención de todos en la sala. «Víctor», susurró Michelle, su voz llena de una inseguridad que rara vez mostraba. «¿Es ella, verdad?» Víctor no pudo responder. Estaba completamente hipnotizado por la visión de su esposa, una esposa a la que había descuidado, subestimado y traicionado, caminando hacia él con la confianza de una diosa guerrera. Raquel llegó a donde estaban parados, y el círculo de empresarios que los rodeaba se abrió automáticamente para dejarla pasar, como si reconocieran instintivamente que estaban en presencia de alguien extraordinario. «Víctor», dijo, su voz suave pero cargada de una autoridad que hizo que todos los presentes se quedaran en completo silencio. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Luego se volvió hacia Michelle, estudiándola con una mirada que era al mismo tiempo evaluativa y completamente impasible. «Y tú debes ser Michelle Castro. He oído mucho sobre ti». Michelle intentó sonreír. Intentó encontrar esa confianza calculada que siempre le había servido bien. Pero algo en la mirada de Raquel la hizo sentir como una niña siendo evaluada por un adulto.
Sí, soy Michelle, logró decir. Trabajo con Víctor en la expansión internacional. Qué interesante, dijo Raquel, su tono manteniéndose perfectamente cordial. Expansión internacional. Víctor siempre tuvo tanta pasión por los territorios nuevos. La insinuación no pasó desapercibida para nadie en el círculo que los observaba. Varios empresarios intercambiaron miradas significativas y más de un periodista activó discretamente la grabadora de su móvil. Raquel. Víctor finalmente encontró su voz, aunque salió más ronca de lo que pretendía. ¿Qué haces aquí? Ella sonrió entonces. No la sonrisa sumisa y conciliadora que él conocía, sino algo nuevo, algo que conllevaba una peligrosa promesa. Vengo como la pareja de Claudio, naturalmente. No te importa, espero. Después de todo, también soy parte de la familia Mendoza. Fue entonces cuando Claudio apareció a su lado, ofreciéndole su brazo de una manera caballerosa. Él iba elegantemente vestido, pero fue la forma protectora en que se colocó junto a Raquel lo que hizo que Víctor sintiera una punzada de algo que podría haber sido celos. «Buenas noches, Víctor», dijo Claudio, su voz manteniendo la cordialidad profesional, pero sus ojos llevando una frialdad que Víctor nunca antes había visto. «Michelle». «Claudio», respondió Víctor, su mente trabajando furiosamente para entender la dinámica de la situación. «No sabía que tú y Raquel...» «Somos viejos amigos», respondió Raquel antes de que Claudio pudiera hablar. Es reconfortante tener amigos de verdad, ¿no crees? Personas en las que puedes confiar por completo. La palabra confianza cayó como una bomba en medio de la conversación. Víctor sintió que la sangre se le drenaba del rostro, y Michelle instintivamente dio un paso más cerca de él, como si buscara protección. Bueno, Eduardo Sintra apareció de nuevo, sintiendo claramente la tensión en el aire, pero decidido a mantener la cordialidad del evento. Qué maravilloso tener a toda la familia Mendoza aquí esta noche. Raquel, luces absolutamente deslumbrante. Ha pasado tanto tiempo. Gracias, Eduardo. Raquel le sonrió cálidamente. Es bueno estar de vuelta. ¿De vuelta?, repitió Víctor involuntariamente. En los eventos sociales, querido, dijo Raquel, mirándolo directamente a los ojos. Me di cuenta de que me estaba perdiendo muchas cosas por quedarme en casa. Tantas conversaciones interesantes, tantas revelaciones. La orquesta comenzó a tocar un vals clásico, y el salón reanudó gradualmente sus actividades, aunque muchos ojos seguían discretamente enfocados en el drama que se desarrollaba en el centro de la pista de baile. Raquel, Claudio le extendió la mano. ¿Te gustaría bailar? Bettina, me encantaría, respondió ella, aceptando su mano sin siquiera mirar a Víctor. Mientras se dirigían a la pista de baile, Víctor se quedó observando a su esposa, una esposa que de repente se dio cuenta de que tal vez nunca había conocido realmente. Bailaba con gracia en los brazos de su pareja. Cada movimiento de ella era elegante, confiado, magnéticamente atractivo. Era imposible no mirarla, imposible no ser atraído por su presencia transformada. «Víctor», susurró Michelle a su lado, con la voz llena de inseguridad. Tal vez deberíamos irnos. Pero Víctor no podía moverse. Estaba completamente fascinado por la mujer en la pista de baile. Una mujer que había dado por sentada durante años. Una mujer que ahora le estaba mostrando a él y a todos los presentes exactamente lo que había perdido. Y la noche apenas comenzaba. El vals llegó a su fin, pero Raquel y Claudio se quedaron en la pista de baile durante unos compases más, hablando en susurros que parecían íntimos y conspiradores. Víctor observó cada gesto, cada sonrisa, cada momento de cercanía entre ellos, con una intensidad que rayaba en la obsesión. «¿Estás bien?», preguntó Claudio en voz baja,
con la mano aún suavemente colocada en su cintura. «Mejor de lo que he estado en años», respondió Raquel. Y por primera vez en meses lo decía de verdad. «Gracias por darme el valor de estar aquí». «El valor siempre estuvo ahí, Raquel. Solo lo dejaste dormir por un tiempo». Cuando regresaron al área social, encontraron a Víctor solo. Michelle había desaparecido, probablemente al baño, tratando de recomponerse y planear su próximo movimiento. «¡Víctor!». Raquel se acercó a él con esa misma calma desconcertante. «¿Podemos hablar en privado?». Víctor asintió, incapaz de negarse. Había algo en la presencia de ella que lo magnetizaba por completo. Se dirigieron a una de las terrazas laterales del hotel, un espacio más reservado con vistas a los jardines iluminados de Madrid. Una vez solos, la capa de cordialidad social finalmente comenzó a resquebrajarse. «¿Qué estás haciendo, Raquel?», preguntó Víctor, con la voz llena de frustración y confusión. «Estoy siendo yo misma», respondió ella con sencillez. «Algo que olvidé cómo hacer en los últimos años. ¿Sabes a qué me refiero? Esta transformación. Aparecer aquí con Claudio. Avergonzarme públicamente». «¿Avergonzarte?», interrumpió Raquel, sus ojos verdes brillando peligrosamente. «Víctor, trajiste a tu amante a un evento público y la presentaste como tu pareja. ¿Quién avergonzó a quién?». Víctor palideció. «¿Cómo lo supiste?». «Oh, ¿cómo lo sé?». Raquel dio un paso más cerca y Víctor pudo oler su perfume. No el perfume suave y familiar que ella siempre había usado, sino algo nuevo, más intenso, más seguro. Sé sobre la terraza del casino. Sé sobre los 5 meses de mentiras. Sé sobre los planes para desecharme públicamente mientras elevas a Michelle al estatus de tu nueva compañera. «Raquel, ¿puedo explicar?». «No necesitas hacerlo», dijo ella, sorprendentemente tranquila. «De hecho, debería darte las gracias. Me hiciste un gran favor al mostrarme quién eres realmente. Imagina si hubiera descubierto esto dentro de 10 años, después de desperdiciar aún más mi vida, tratando de ser la esposa perfecta para un hombre que no merecía ni un solo día de mi dedicación». Las palabras hirieron a Víctor más profundamente de lo que jamás imaginó que las palabras podían herir, porque en algún lugar muy en el fondo sabía que ella tenía razón. «¿Y qué hay de Sofía?», preguntó, tratando de recuperar algo de control de la situación. «Sofía va a estar bien», respondió Raquel. «Ella tiene una madre que la ama incondicionalmente y que va a luchar por ella. En cuanto al padre», hizo una pausa significativa. «Bueno, eso va a depender de tus decisiones a partir de ahora». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tienes 2 opciones, Víctor. Puedes hacer esto de manera civilizada, dividir nuestros activos de manera justa, establecer un acuerdo de custodia que priorice el bienestar de Sofía y mantener un mínimo de dignidad en el proceso». «Oh», Raquel sonrió, pero no había calidez en ello. «O Claudio puede decidir compartir alguna información interesante con la junta directiva de la asociación sobre ciertas irregularidades financieras que involucran los contratos sudamericanos». Víctor sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿No harías eso? ¿No lo haría?». Los ojos de Raquel se entrecerraron. «Víctor, pasaste los últimos 5 meses mintiéndome, traicionándome, humillándome y planeando desecharme como si fuera un mueble viejo. ¿Qué te hace pensar que todavía mereces mi protección?». En ese momento, Michelle apareció en la entrada de la terraza, habiendo buscado claramente a Víctor. Se había retocado el maquillaje y recompuesto su postura, pero aún había una tensión visible en sus hombros. «Víctor, cariño», dijo, tratando de sonar casual. «La gente te está buscando. Hay unos inversores que quisieran». «¿Michelle?». Raquel se volvió hacia ella con una sonrisa que era pura elegancia y puro veneno.
Qué bien que estés aquí. Justo estaba hablando con Víctor sobre decisiones y consecuencias. Michelle miró nerviosamente entre Víctor y Raquel, sintiendo claramente la tensión en el aire, pero sin entender completamente su origen. «Sabes», continuó Raquel, caminando lentamente alrededor de Michelle, como un depredador que estudia a su presa. «Escuché que eres muy talentosa expandiendo territorios. Claudio me contó algunas cosas fascinantes sobre tu creatividad con los contratos internacionales». El rostro de Michelle perdió el color al instante. «No sé de qué estás hablando». «Estoy segura de que no», dijo Raquel suavemente. «Pero estoy segura de que el Departamento de Auditoría Fiscal español estaría muy interesado en saber más sobre esas comisiones creativas que aparecieron en cuentas privadas». «¡Víctor!». Michelle se volvió hacia él, el pánico comenzando a aparecer en su voz. «¿De qué está hablando?». Víctor miró entre las dos mujeres, su esposa transformada en una fuerza imparable y su amante de repente luciendo muy joven y muy vulnerable. Por primera vez en meses, comenzó a ver la situación con claridad. Michelle no era la mujer sofisticada e independiente que él había pensado. Era una oportunista que había visto en él una oportunidad de ascenso social y financiero. Y Raquel era todo lo que él había olvidado que ella podía ser. Inteligente, fuerte, magnífica. «Michelle», dijo finalmente, con la voz cansada. «Creo que deberías irte». «¿Qué?». Ella lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «Víctor, no puedes hablar en serio. Después de todo lo que...». «¿Después de qué?», la interrumpió Raquel suavemente. «¿Después de que usaste a mi familia para avanzar en tu carrera? ¿Después de que le robaste a la empresa que mi marido construyó? ¿Después de que intentaste destruir un matrimonio por tu propio beneficio?». «Amo a Víctor», explotó Michelle, mostrando por fin una emoción real. «No», dijo Raquel con una certeza inquebrantable. «Tú amas lo que Víctor representa. Poder, dinero, estatus. Pero en cuanto a Víctor, el hombre, dudo que siquiera lo conozcas». Michelle miró a Víctor, esperando que él la defendiera, que negara las acusaciones. Pero él permaneció en silencio. Y en ese silencio, ella vio la verdad. «Ya. ¿Te arrepentirás de esto?», dijo finalmente, su máscara de sofisticación cayendo por completo. «Ambos se arrepentirán». «Tal vez», dijo Raquel con calma, «pero al menos nos arrepentiremos con dignidad». Michelle salió de la terraza con pasos rápidos y furiosos, dejando a Víctor y Raquel solos de nuevo. El silencio se extendió entre ellos, cargado con 7 años de matrimonio, meses de traición y la inevitable realidad de lo que estaba por venir. «¿Y ahora qué?», preguntó Víctor finalmente. «Ahora tú eliges», respondió Raquel. «Dignidad o destrucción, cooperación o guerra, respeto o humillación pública». Víctor miró a la mujer frente a él, su esposa, la madre de su hija, la mujer que había jurado amar y proteger. Y vio no solo lo que había perdido, sino lo que nunca había apreciado realmente. «Raquel», dijo, con la voz rompiéndose un poco. «No», lo interrumpió suavemente. «Ahora no, Víctor. Algunas palabras pierden su poder cuando se dicen demasiado tarde. Tú hiciste tu elección hace 5 meses. Ahora yo estoy haciendo la mía». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la entrada de la terraza. «Oh, y Víctor, la próxima vez que elijas a una mujer, asegúrate de que te ame por el hombre que eres, no por lo que posees. Te lo mereces. Y ella también». Y con esas palabras, Raquel Mendoza dejó la terraza y la vida de Víctor para siempre, dejándolo solo con sus decisiones y sus consecuencias. El nuevo amanecer, 6 meses después, el sol de la primavera parisina, se filtraba por las ventanas del elegante apartamento en Montmartre,
creando patrones dorados en el suelo de madera pulida. Raquel estaba en la cocina, preparando el desayuno mientras observaba a Sofía jugar en el pequeño jardín de la parte trasera. La niña se había adaptado sorprendentemente bien a la mudanza a París, especialmente después de que comenzó a asistir a una escuela internacional, donde hizo amigas de varias nacionalidades. ¡Mamán!, gritó Sofía desde el jardín, mezclando el portugués, el español y el francés, que estaba aprendiendo rápidamente. ¿Puedo plantar estas flores aquí? Claro, mi princesa, respondió Raquel en francés, sonriendo al ver cómo su hija había abrazado la nueva vida. Pero ten cuidado de no ensuciar tu vestido antes de la ceremonia. Hoy era un día especial, después de un divorcio que había sido sorprendentemente civilizado. Víctor había elegido la cooperación en lugar de la guerra, enfrentado con las pruebas de las irregularidades de Michelle y la amenaza de escándalo público. Raquel finalmente estaba lista para cerrar un capítulo y abrir uno completamente nuevo en su vida. El divorcio se había resuelto exactamente como ella había previsto. Raquel recibió la mitad de los bienes de la pareja, una generosa cantidad de pensión alimenticia y la custodia compartida de Sofía, aunque la niña pasaba la mayor parte de su tiempo con su madre en París. Michelle había desaparecido de sus vidas tan rápido como había aparecido. La última noticia que Raquel tuvo de ella fue que estaba trabajando en Londres, en una firma mucho más pequeña, con su reputación en el mercado español arruinada definitivamente. Víctor, por su parte, había pasado los últimos meses intentando reconstruir su vida y su empresa. Había buscado a Raquel varias veces, intentando disculparse, tratando de explicar, intentando recuperar lo que había perdido. Pero Raquel había sido clara. Algunas traiciones calan demasiado hondo como para permitir la sanación. El sonido del timbre la trajo de vuelta al presente. A través del intercomunicador, escuchó la voz familiar y cálida de Claudio. «¿Mi carruaje ha llegado, princesa?», preguntó en un tono juguetón. Raquel sonrió, sintiendo esa sensación de paz y alegría que se había vuelto constante en su vida en los últimos meses. «Bajando, príncipe». Claudio se había mudado a París 3 meses después que ella. Había vendido su parte en la empresa a Víctor y decidió iniciar su propia consultoría, especializada en negocios éticos y sostenibles. Su decisión de dejar Madrid había sido tanto profesional como personal. Ya no podía trabajar con Víctor después de todo lo que había sucedido, y había descubierto que no podía vivir lejos de Raquel. La relación entre ellos había florecido naturalmente, sin prisas, sin dramas, construida sobre una base sólida de amistad, respeto mutuo y valores compartidos. Claudio la había cortejado como a una dama victoriana. Flores, cenas elegantes, largas conversaciones sobre arte y literatura, paseos románticos por los jardines de Luxemburgo. Cuando finalmente la besó, 3 meses después de llegar a París, Raquel había sentido algo que nunca antes había experimentado. No la pasión ardiente y a menudo tumultuosa que había sentido por Víctor, sino algo más profundo, más estable, más real. Era amor en su sentido más puro, admiración, compañerismo, deseo suave y la certeza absoluta de que esta persona era alguien en quien podía confiar con su vida y la de su hija. «¡Mamán!». Sofía corrió hacia la casa cuando vio a Claudio subir las escaleras. «Claudio, ¿trajiste mi sorpresa?». Claudio sonrió, agachándose a la altura de la niña. A sus 42 años, había descubierto que ser un padre adoptivo era una de las experiencias más gratificantes de su vida. Sofía lo había aceptado de inmediato, quizás porque él
La trataba con el respeto y la atención que ella merecía, algo que no siempre había recibido de su propio padre. «Claro que sí», dijo, sacando una pequeña caja envuelta de su bolsillo. Una pulsera especial para la dama de honor más hermosa de París. Sofía abrió la caja y gritó de alegría al ver una delicada pulsera de plata con pequeños corazones grabados. «Gracias, Claudio. Ahora todos vamos a juego». Raquel miró a los dos, su hija radiante y el hombre que había elegido no solo ser su pareja, sino también ser un verdadero padre para Sofía, y sintió que su corazón se desbordaba de gratitud. «¿Estás lista, mi amor?», preguntó Claudio, acercándose a ella y besándole suavemente la frente. Raquel llevaba un vestido de seda color crema simple pero elegante, con una delicada tiara de flores naturales en el cabello. No era el vestido de novia tradicional. Habían decidido una ceremonia pequeña e íntima, solo ellos dos, Sofía y unos pocos amigos cercanos. «Más que lista», respondió ella, tomando el ramo de peonías blancas y rosadas que él había traído. La ceremonia sería en la pequeña capilla de Sainte-Marie en Montmartre, seguida de un almuerzo en el jardín de un encantador restaurante que Claudio había descubierto. Habían invitado a solo 10 personas. Algunos amigos que Raquel había hecho en París, la familia de Claudio y, sorprendentemente, a Víctor. La decisión de invitar a Víctor había sido difícil, pero tanto Raquel como Claudio sintieron que era importante. No por nostalgia o un perdón dramático, sino porque Sofía merecía tener a su padre presente en un momento tan importante, y porque todos ellos necesitaban cerrar definitivamente el capítulo anterior de sus vidas. Víctor había aceptado la invitación con una mezcla de melancolía y genuina felicidad por ella. En los últimos meses, había hecho un difícil viaje de autodescubrimiento, trabajando con un terapeuta para entender cómo se había convertido en el hombre que traicionó a la mujer que amaba. Una hora más tarde, en la pequeña capilla bañada por la luz dorada de la mañana parisina, Raquel y Claudio intercambiaron votos simples pero profundos. No hubo drama, ni lágrimas de arrepentimiento, ni pasión desesperada. Solo una profunda sensación de estar exactamente donde debían estar, con exactamente la persona correcta. «Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles», dijo Claudio, sosteniendo sus manos y mirándola directamente a los ojos. «Prometo ser tu verdadero compañero, tu amigo más leal y el hombre que te mereces». «Prometo confiar en ti por completo», respondió Raquel, con la voz clara y segura. «Prometo construir una vida contigo basada en la honestidad, el respeto y el amor verdadero, y prometo no volver a perderme en una relación. Siempre seguiré siendo yo misma, la mujer fuerte que elegiste amar». Cuando se besaron para sellar los votos, Sofía aplaudió con entusiasmo, y los pocos invitados presentes sonrieron con lágrimas en los ojos. Víctor, sentado discretamente en la parte de atrás de la capilla, observó la escena con emociones complejas. Había dolor. Sí, el dolor de ver a la mujer que había amado encontrar con otro hombre la felicidad que él nunca supo darle. Pero también había una extraña paz, una sensación de que tal vez, finalmente, todos estaban donde debían estar. Después de la ceremonia, durante el almuerzo en el fragante jardín del restaurante, Víctor se acercó a Raquel mientras Claudio jugaba con Sofía cerca de la fuente. «Raquel», dijo suavemente, «luces radiante». «Me siento radiante», respondió ella con honestidad. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento completa». «Él te hace feliz». «Sí», sonrió ella. «Pero más importante, él me permite hacerme feliz a mí misma.
Hay una diferencia. Víctor asintió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Espero que algún día puedas perdonarme. Raquel lo estudió por un largo momento. Víctor, ya te he perdonado, no por lo que me hiciste, sino por lo que nos hiciste a nosotros. Perdoné porque llevar la ira sería como llevar veneno. Y mi nueva vida es demasiado dulce para ser contaminada por la amargura. Gracias, dijo él simplemente. Pero perdonar no significa olvidar, continuó ella con suavidad. Y no significa que podamos volver. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Solo podemos aprender de las cenizas. Entiendo, dijo Víctor. Y quiero que sepas que voy a ser un mejor padre para Sofía. Ella lo merece, asintió Raquel. Y tú mereces la oportunidad de ser ese mejor padre. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre París, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Raquel se encontró en la terraza de su apartamento, todavía con el vestido de novia color crema, observando a Claudio y Sofía plantar flores en el pequeño jardín. Pensó en el viaje que la había llevado a ese momento, el dolor de la traición, el descubrimiento de su propia fuerza, el coraje de empezar de nuevo. Y finalmente, el amor verdadero que había encontrado no solo en Claudio, sino en sí misma. Su vida en Madrid parecía pertenecer a otra persona, una versión más joven e ingenua de sí misma, que había creído que el amor significaba sacrificar su identidad por otra persona. Ahora sabía que el amor verdadero significaba crecer junto a alguien, ser apoyada para convertirse en la mejor versión de sí misma. Madame Herrera, la llamó Claudio desde el jardín, usando su nueva identidad, con una sonrisa juguetona. ¿Quieres ayudarnos a plantar las últimas flores? Ya voy, señor Herrera, respondió, bajando para unirse a su nueva familia. Mientras plantaban juntos las pequeñas plantas que florecerían la próxima primavera, Raquel supo con absoluta certeza que había tomado las decisiones correctas. Su vida había sido replantada en un suelo más fértil, con personas que la regaban con amor verdadero y respeto genuino. Y por primera vez en años, cuando miró hacia el futuro, no vio solo posibilidades, sino probabilidades brillantes. Una vida construida sobre cimientos sólidos, con un hombre que la valoraba. Una hija que crecía fuerte y segura. Y una versión de sí misma que prometió nunca volver a abandonar. La historia de Raquel Mendoza había terminado esa noche en la gala en Madrid. La historia de Raquel Herrera apenas comenzaba, bajo el cielo infinito de París, plantando las semillas de un futuro que prometía ser tan hermoso como ella siempre mereció. Hemos llegado al final de esta increíble historia. ¿Qué te pareció la decisión de Raquel? ¿Crees que Víctor se lo merecía? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con tus amigos para ver qué piensan.